Y bueno, seguimos aquí transitando este octubre y también pensando un poquito en el año que viene. Por eso vamos a estar hablando con mi queridísimo amigo que va a continuar con el segmento. Seguimos trabajando en el segmento con Roberto Tassano, que vamos a estar charlando un poquito en la tarde de hoy, seguramente en este camino al centenario de Jackson, sobre la casa natal. ¿Estás por ahí, Roberto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Romy, y a todos los oyentes. Bueno, sí, hay que seguir caminando, ¿no?, por este centenario, y yo había pensado que sería bueno, digamos, arrancar de cero, Sí. de por qué el museo, por qué Hudson, quién fue. Muchos lo sabrán, otros quizá no, lo relacionarán con la toponimia de la estación, de la localidad, De la calle. de la calle, claro, del shopping, de, bueno, tantas otras cosas, del peaje, del peaje. Una vez venía un norteamericano, un periodista, que trabajaba para National Geographic y otros medios, para hacer una nota, y veía todo Hudson, ¿no? Y dice, uy, qué querido que es Hudson acá en la Argentina. Y sí, si uno lee toda esa toponimia que se ha puesto gracias a él, pensaría que sí, pero no todos lo conocen, y menos su obra. Ni hablar si lo han leído. Obviamente que hay muchos varelenses que no han leído y que lo siguen leyendo, pero otros, bueno, las juventudes, otras generaciones, quizá no lo conozcan tanto. En su libro más conocido, por lo menos para los argentinos y para la provincia de Buenos Aires, El fare voy al non go, allá lejos y hace tiempo, en sus primeros dos capítulos Hudson habla de 4 elementos: el arroyo, la casa natal, el ombú y el árbol. Si querés, hoy desarrollaremos, si te parece, la casa natal. Bien, me encanta esto de poder tener ordenados los elementos y vamos a arrancar justamente por la casa natal, que bueno, es importante además. Vos dijiste algo al principio que dijiste vamos a arrancar por el comienzo, y qué mejor que el comienzo para hablar de una casa natal, ¿no? Ese rancho ahí, aquí, cobijando a él de niño, de pequeño, aquí en Florencio Varela. Sí, cuando sus padres, que provenían de Boston a bordo del Potomac, llegaron en 1800, alrededor de 1836, a Buenos Aires, llevados un poco por la oportunidad que tenían muchos gringos y mucha gente que provenía del exterior de desarrollar actividades agrícolas-ganaderas en la Argentina. Tenía como un buen marketing en esa época, una buena imagen. Llegaron a Buenos Aires. Estuvieron alrededor de 2 años, hasta 1838-39, donde compran en el 39 este rancho, esta estanzuela, que tenía alrededor de 400 hectáreas, 300 metros de ancho por unos 9.000 de largo. Era como un patio alargado que llegaba hasta lo que hoy es Almirante Brown. Bueno, ellos desarrollan esa actividad agrícola-ganadera, pero con inconvenientes. Pensá, Romina, que no había alambrados. Claro. Era muy angosto el campo. Tenía esa casa, ese rancho de 5 metros de ancho por 12 metros de largo, desarrollado, como dicen hoy, en una sola planta, dividido en 3 salas o habitaciones. Y la antigüedad de ese rancho era alrededor hoy de 300 años, uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires, hechos con ladrillos de adobe, y crudo y cocido, una mezcla de ambos, como se solía hacer en esa época, y con un techo original, que las tejuelas eran de madera, que provenían también de Boston. Se lo habían adquirido a Tristán Nuño Valdés, que era cuñado de, según Hudson, el emperador de Sudamérica, o mejor dicho, el Nerón de Sudamérica, que lo relata en el libro, en el Allá lejos de ese tiempo, que era don Juan Manuel de Rosas. Tenía un cuadro bastante grande colgado a la entrada de dicho rancho.
y es ahí donde nace, el 4 de agosto de 1841, plena Pampa. Imagínate, todo Varela era un retazo de esa Pampa, Sí. pincelada de verde, increíble, con una característica que son las ondulaciones. No es esa pampa lisa que se extiende en toda la provincia de Buenos Aires, sino unas ondulaciones con una diferencia de 10 a 12, 13, a veces 15 metros, en donde se encontraba un paisaje parecido al que buscaban los inmigrantes, tratando de recrear esa campiña europea a la cual se habían acostumbrado desde pequeños a vivir. Entonces trataban de recrear ese paisaje, obviamente también trayendo a los pinos, los eucaliptus, los álamos y tantas otras especies exóticas que hoy se han instalado y pertenecen al paisaje pampeano. Roberto, y en la actualidad el rancho, porque vos me lo describías y te cuento que mientras me ibas describiendo la situación de época, yo me iba imaginando eso, ¿no? El retazo de la pampa en estas zonas de Florencio Varela con las ondulaciones, el verde, las tejas, pero en la actualidad, ¿qué podemos conservar? O yo voy a visitar el museo y la casa natal, ¿cómo la encuentro? Porque supongo que también ha soportado cuestiones climáticas, el tiempo mismo. Mira, las paredes son originales, obviamente las tejuelas, esas tejas de madera fueron cambiadas alrededor de 3 veces, con un tejado de chapa, que lo hizo cuando se instaló como casa museo, como Museo Histórico Provincial en 1967. Sí. Bueno, ahí es donde luego se vuelve a cambiar, se le ponen otras tejuelas, y las actuales son de pino comercial, para no utilizar especies que están en extinción, como el abeto o el cedro, ¿no? Muy bien. Las originales. Eso me gusta, ese detalle también, porque bueno, ya el programa anterior habíamos fomentado, ¿no? Hablar un poco de los árboles y de cuidar, y hemos propuesto también que la gente, para recordar a Jackson, empiece a plantar nativos. Roberto, ¿y qué otra cosa podemos encontrar en la actualidad? Vos ahora me hablabas de la infraestructura, pero yo entro al rancho, imaginariamente ya voy a ir, pero ¿qué encuentro si voy, si ingreso? ¿Puedo ingresar? Sí, los sábados, los domingos, los feriados, desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas, quizás extendamos un poquito más ahora para verano hasta las 18, claro. Sí. por una cuestión de la puesta del sol. ¿Y qué pueden hacer? Porque ahí está, es importante lo que preguntas. Que yo voy ahí, ¿qué hago? Ya conozco el rancho, ya vi toda la panelería que tiene, un poco la historia. Bueno, llevar un mate, llevar un refrigerio, una vianda, hacer un picnic. Y un repelente, ¿no? Contale a la gente que hay que llevar repelente. Sí, los mosquitos no perdonan. No, los mosquitos son muy audaces, atrevidos y no... No perdonan a nadie. No perdonan a nadie. Entonces hay que llevar repelente y esperar o ver qué oportunidades de guiada hay, qué tipo de guiadas se pueden dar en el museo. Bien, una en el casco histórico, recorriendo la casa natal, y el arboretum, que es una plantación alrededor del rancho, de esas 4 hectáreas que componen una parte del museo, sí, donde se pueden recorrer distintas especies nativas que han sido implantadas a lo largo del tiempo, que existían en la época de Hudson. Quiere decir que el recorrido es a cielo abierto, el recorrido es al aire libre, donde uno con un guía puede experimentar esas sensaciones, aromas, sonidos de las aves, sonidos del viento, sonidos que producen el roce entre las hojas y las ramas, y todo lo que Hudson experimentaba, todas esas sensaciones que captaba con sus sentidos cuando vivió nada más ni nada menos que 33 años en ese lugar. Si bien hubo un impas de 15 años donde se mudó desde los 5 hasta 10 años, no 15 años, desde los 5 años hasta los 15 años, 10 años estuvo en la estancia de las Acacias, porque al padre no le iba muy bien económicamente ahí, entonces probó suerte en una estancia en el partido de Chascomús,
que pertenecía a otro amigo, conocido y amigo inglés. Como tampoco tuvo éxito, era desafortunado, lamentablemente, Daniel Hudson, el padre de William Henry o Guillermo Enrique, entonces vuelve a la estancia de los 25 ombúes, que hoy se encuentra en Florencio Varela. No olvidemos que desde que nació hasta que partió a Londres en 1874, era Quilmes. Claro, claro, porque bueno, después mucho más tarde vamos a obtener nuestra autonomía. Pero la verdad que me gusta esto, y si a vos te parece podemos agendarlo y acá en la radio municipal tomarlo como el primer episodio de lo que vamos a seguir contando de el camino del centenario a Jackson, porque dijimos Casa Natal, habías nombrado también el arroyo, el ombú y el árbol. El árbol. ¿Qué me vas a traer la próxima semana? Y decidí, a ver, ¿de qué quiere hablar? ¿Del arroyo, del ombú o del árbol? Pero bueno, si a mí me vas a elegir, vayamos por el ombú. Bueno, vayamos perfecto, por el ombú. perfecto. Así que el próximo capítulo de Camino al Centenario de Jackson vamos a hablar del ombú, ¿sí? Qué tan también significativo es para Florencio Varela, para hablar de Jackson y reconocer, ¿no? Uno dice ombú y automáticamente dentro de lo que es toda la idiosincrasia de Jackson está presente. Así que me parece que sería buen elemento para charlar la próxima semana. Bárbaros. Para cerrar, quería decirles que pueden ir y bueno, hacer una visita guiada por el casco histórico, recorrer la reserva natural acompañados por algún guía, hacer observaciones de aves, recorrer un poco el arboreto, las distintas especies nativas, conociendo lo que es exótico y lo que es nativo, y fundamentalmente disfrutar el aire libre, que es tan sanador, ¿no? Tan bueno. Así es, y vamos a dejarle al oyente la posibilidad de pensar que el próximo lunes, a lo mejor si el tiempo nos acompaña, y si el tiempo, digo desde el clima, porque el tiempo físico ya sabemos que lo vamos a tener, vamos a salir en vivo desde el museo, con Roberto allí charlando un poco del ombú y de tantas otras cosas, y van a poder apreciar seguramente por alguna filmación cómo está el museo en este momento. Genial, ojalá se dé, ojalá se nos dé y nos acompañe el tiempo, sí. Que así los esperamos o en la radio o en el museo para hablar sobre nada más ni nada menos que un ombú. Y como mero adelanto de la charla, podemos decir que el ombú siempre fue como un faro dentro de la planicie pampeana, un faro para el gaucho, para el criollo, por supuesto, para los inmigrantes, donde empezaba la vida y terminaba, ¿dónde? Alrededor del ombú. Bueno, Roberto, muchas gracias por tus palabras, gracias por ser parte de Sentir Varelense con el segmento Camino al Centenario de Jackson, y Dios mediante el próximo lunes vamos a estar, ya te digo, transmitiendo desde el museo y contándole a los oyentes toda la historia de Jackson Camino al Centenario. Muy bien, saludos a todo el equipo, a toda la gente de la radio y a tus oyentes. Gracias, Roberto, gracias por todo. Nos vemos. Adiós. Luego. Adiós.